Factores importantes en la producción de carne de bovino, en este caso, relacionadas con características reproductivas, maternas, de crecimiento y de la canal. Como comentábamos, no pueden ser seleccionadas de una manera eficaz simplemente por observar a un animal, ¿no? Quisiera insistir en ello, ¿no? Cuando observamos a un animal en cualquier tipo de ambiente, es imposible determinar qué porción de su comportamiento productivo se debe al mérito genético del animal y qué porción se debe a factores ambientales. Afortunadamente, existen estimadores disponibles del valor genético para muchas características, los cuales nos permiten ayudar a los productores en la selección de los mismos, y estos valores genéticos son conocidos como diferencias esperadas en la progenie, las cuales ustedes ya conocen, pero bueno, vamos a seguir hablando de ello nuevamente. Estas diferencias esperadas en la progenie se conocen como DEPs y, como dije, son estimaciones relativas del mérito genético para características de importancia económica, tanto en ovinos como en bovinos productores de carne, así es como se les llama, a diferencia de ganado productor de leche, y son la mejor herramienta que existe actualmente para que podamos hacer selección de una manera eficaz, de una manera objetiva, de una manera adecuada. Las diferencias esperadas en la progenie se expresan en las mismas unidades en las que se miden las características correspondientes. Si estamos hablando de peso al nacimiento, peso al destete, peso al año, las diferencias esperadas en la progenie se expresan en kilogramos. Si estaríamos hablando de duración de la gestación, pues esa DEP se expresaría en días, y si hablamos de circunferencia escrotal, pues la DEP se estaría expresando en centímetros. Por sí mismas, las diferencias esperadas en la progenie pues no tienen ningún significado, nos dan una idea, pero no es un significado real, por decirlo así, ya que no son valores absolutos, como lo sería un peso al nacimiento, un peso al destete o un peso al año. Las diferencias esperadas en la progenie son desviaciones de un valor que se establece de manera predeterminada, y este valor se conoce como base genética. En general, la base genética es la diferencia esperada en la progenie para un año determinado, y esto implica que la base genética de una raza generalmente o normalmente es diferente a la base genética de otra raza. Por el contrario, cuando comparamos las DEPs, por ejemplo, cuando comparamos la DEP de un toro A con la DEP de un toro B, es entonces cuando estas DEPs adquieren un significado. Y esto se debe a que la diferencia entre las DEPs predice la diferencia entre el comportamiento productivo de los futuros hijos de estos sementales que estamos hablando aquí. Entonces, con base en esto que acabo de comentar, quisiera aclarar que las diferencias esperadas en la progenie, específicamente de los sementales, no predicen directamente el comportamiento productivo de sus futuros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? A manera de ejemplo, si un semental tiene una diferencia esperada en la progenie para peso al nacimiento de 24 kilogramos, por decirlo así, eso no significa que las crías de ese semental van a pesar 24 kilogramos en el momento de su nacimiento. Aquí en este cuadro traigo diferencias esperadas en la progenie en un formato similar a como se presentan en los catálogos de sementales. Una disculpa por no traer una imagen real de un catálogo, pero bueno, es algo de alguna manera muy parecido, es un ejemplo hipotético, y aquí estamos asumiendo que el toro A tiene una diferencia esperada en la progenie para peso al nacimiento de negativa 3.1 kilogramos, el toro B es positiva de 1 kilogramo y el toro C tiene una DEP de menos 1.9 kilogramos. En el caso de peso al destete, el toro A tendría
una B de más 24, el B de más 1 y el toro C de más 16. Ahora bien, basándonos en las diferencias esperadas en la progenie para peso al destete, ellas, cuando las comparamos, por ejemplo, cuando comparamos la DEP del toro A contra la DEP del toro B, obtenemos una diferencia de 23 kilogramos. Entonces, esta diferencia nos está diciendo que las crías del toro A van a pesar 23 kilogramos más en promedio al destete que las crías del toro B. Y bueno, y en el caso de la comparación A con C, nos diría que las crías del toro A estarían pesando 8 kilogramos más al destete en promedio que las crías del toro C. Aquí quisiera hacer una aclaración, y lo que quiero comentar es que esta diferencia, por ejemplo, no significa que todas las crías del toro A van a ser más pesadas que todas las crías del toro B. O sea, en promedio, las crías de este toro van a ser más pesadas que las de este. Y en algunos casos, algunas crías del toro B podrían ser más pesadas al destete que algunas crías del toro A. Entonces, estamos hablando de una situación promedio. Tomando en cuenta las DEPs para peso al nacimiento, en este otro ejemplo, podemos ver una diferencia de 4.1 kilogramos entre la DEP del toro B y la DEP del toro A, una diferencia de 1.2 kilogramos entre la DEP del toro C y la DEP del toro A. Y la interpretación es muy similar, es prácticamente la misma, solamente que en relación con el peso al nacimiento. Entonces, esta diferencia nos dice que las crías del toro A van a ser 4.1 kilogramos más pesadas al nacimiento en promedio que las crías del toro B. Y aquí dense cuenta que únicamente lo que hice, porque están invertidos los toros, lo que hice fue que a la mayor DEP le estoy restando la DEP menor. Entonces, las diferencias en este caso, dado que estamos interesados que los becerros al nacimiento no sean tan pesados, entonces las diferencias en este caso son a favor del toro A, ya que es el que tiene la menor DEP para peso al nacimiento. Volviendo al cuadro, podemos ver en este ejemplo que el toro A tiene la menor DEP para peso al nacimiento, pero la mayor DEP para peso al destete. Obviamente este tipo de sementales pues serían o son muy apreciados, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque nos estarían de alguna manera evitando problemas al parto en relación con el toro B y el toro C, y sus crías pues aunque nacen pequeñas crecen rápidamente y alcanzarían mayores pesos al destete en relación con los otros toros o en relación con el promedio de la raza. Sin embargo, quiero aclarar que este tipo de sementales no son comunes dentro de razas o en ninguna raza. Los hay, pero si buscamos en el catálogo no va a ser tan fácil encontrarlos, y eso se debe simplemente a lo que en pláticas anteriores hemos llamado correlación genética. Y sabemos que la correlación genética entre peso al destete y peso al nacimiento es positiva, relativamente grande. Entonces, cuando estamos seleccionando para peso al destete, estaríamos aumentando el peso al nacimiento. Entonces, en general, si un semental tiene DEPs altas para peso al destete, va a tener también DEPs altas para peso al nacimiento. Por eso es que decía que este tipo de toros no son o no serían tan comunes. Ahora bien, por la manera en que
se calculan, o por los procedimientos que se utilizan actualmente para calcular las diferencias esperadas en la progenie, en general no podemos comparar animales que son de diferente raza y tampoco podríamos comparar los valores genéticos de animales de la misma raza, pero que participaron en evaluaciones genéticas diferentes. Y, por ejemplo, pues obviamente no podemos comparar la D para peso al destete de un toro Angus contra la D para peso al destete de un toro Brahman. Tampoco podríamos comparar el valor genético de un toro Angus evaluado en México con la D para peso al destete de un toro Angus evaluado en cualquier otro país, ¿no? Y esto se debe, de alguna manera, a lo que ya dije, a que las asociaciones de criadores en la evaluación genética utilizan bases genéticas diferentes y en general el procedimiento de evaluación entre asociaciones o entre razas es diferente. Entonces, por lo tanto, no podemos hacer este tipo de comparaciones. Las diferencias esperadas en la progenie, como ya se lo imaginan, pues no son valores exactos, sino que son predicciones del mérito genético de un animal. Entonces, esto significa que existe cierto riesgo cuando hacemos uso de las diferencias esperadas en la progenie. Por otro lado, como ya comentó el doctor Moisés Montaño, se utiliza un modelo animal para la mayoría de las características, y entonces, como hacemos uso de los parentescos y de la información de todos los animales en la evaluación, las diferencias esperadas en la progenie pues son ponderadas de una manera diferente. Pero lo importante es que entre más información utilicemos, que también es algo que ya hemos venido comentando en el cálculo de las DEPs, estas van a ser más exactas y entonces el riesgo asociado con el uso de ellas pues va a ser mucho menor. Entonces la información es ponderada de manera diferente si es que esta proviene de padres, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, ¿no? Entonces decía yo que hay un riesgo en el uso asociado de las DEPs y entonces necesitamos de alguna manera saber cuál es la medida de este riesgo al hacer uso de ellas, y esta medida de riesgo se conoce como confiabilidad. La confiabilidad puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Cuando la confiabilidad es alta o cercana a 1, la confiabilidad nos está diciendo que existe una mayor probabilidad de que la DEP refleje el verdadero valor genético del animal en comparación con una confiabilidad baja o cercana a 0. Y yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, si es que han visto más o menos a detalle los catálogos, en los catálogos, al menos de Charolais Charbray y Simmental Simbra, no se reportan DEPs que tienen confiabilidades iguales a 0 y DEPs con confiabilidades iguales a 1. Eso significa que solamente se reportan DEPs que tienen confiabilidades que van de 0.01 a 0.99. Ahora bien, el comportamiento productivo de la descendencia de un semental con una DEP con una alta confiabilidad puede ser tan variable como el comportamiento productivo de la descendencia de un semental con una DEP con una baja confiabilidad. Esto es así como un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, es la manera que creo que es la más adecuada para decirlo, ¿no? El caso es que si un semental tiene una DEP con una alta confiabilidad, eso no significa que toda su progenie va a ser buena o que toda su progenie va a ser mala. Entonces aquí traigo una figura para tratar de explicar esta situación y vamos a suponer que un semental tiene genes favorables y desfavorables.
también vamos a suponer que los genes favorables aumentan la productividad, mientras que los genes desfavorables la disminuyen. Y aquí los genes favorables los estoy representando con letras mayúsculas, mientras que los desfavorables los estoy representando con letras minúsculas. Entonces, por puro azar, y en la realidad es así como sucede, un becerro, hijo de este semental, por puro azar puede recibir de su padre todos los genes indeseables. Entonces, este becerro va a tener una baja productividad, representado por una DEP de más 21, sean días, kilogramos, centímetros, etc. También, por puro azar, su hermano completo, supongamos, pudo haber recibido de su padre todos los genes favorables, las letras mayúsculas. Entonces eso significa que esta cría va a tener una alta productividad, representado aquí con una DEP alta de más 89. Entonces, debido a que los genes se heredan al azar, entonces un semental puede tener una alta confiabilidad, pero el comportamiento productivo de la descendencia va a ser variable. Lo que sí sucede es que si ese semental tiene una gran cantidad de descendientes, es que el promedio de las DEPs de la descendencia va a ser igual a la DEP del semental o a la DEP del padre de esta descendencia. En esta otra figura estoy representando la distribución de DEPs de dos toros, y aquí en este ejemplo tenemos al toro A representado por la línea punteada o por la curva punteada, y el toro A tiene una DEP para peso al año de más 2 kilogramos con una alta confiabilidad del 95%. Por el contrario, el toro B, representado por la línea continua, tiene una DEP para peso al año de menos 2 kilogramos con una baja confiabilidad. Debido a que el semental A tiene una alta confiabilidad, entonces su verdadero valor genético se va a encontrar dentro de un rango de valores mucho más pequeño que el valor genético del semental B. Pueden ver que la distribución de las DEPs del semental B es mucho más amplia. Entonces, debido a que el semental A tiene una alta confiabilidad, eso significa que en una futura evaluación genética, la probabilidad de que este semental tenga una DEP menor que 0 o mayor que 4 es muy baja, y esa probabilidad está representada aquí por estas pequeñas áreas. Ahora, debido a que el toro B tiene una baja confiabilidad, la probabilidad que en una futura evaluación genética tenga una DEP o valor genético menor que 4 o mayor que 0 es muy alta, debido a que tiene una baja confiabilidad, y esa probabilidad está representada en esta curva por estas áreas que están a la derecha del 0 y a la izquierda del menos 4. Sin embargo, a medida que la asociación de criadores hipotética vaya acumulando más información y se realicen futuras evaluaciones genéticas, la curva de distribución de este toro pues va obviamente a tender a parecerse a la de este toro, ¿no? Y entonces el toro B puede tener una DEP menor que menos 4 o mayor que 0, pero la probabilidad de que tenga DEPs con esos valores obviamente va a ser mucho menor en evaluaciones futuras. Como ya comenté, la confiabilidad depende directamente de la cantidad de información que se tiene en la evaluación genética. Y continuando con el ejemplo de catálogo de sementales,
podemos ver que el toro C tiene las mayores confiabilidades en relación con el toro B y el toro A, y pues eso nos estaría diciendo que este toro contó con mayor información en el momento de la evaluación y que el toro A contó con menor información en relación con el B y el C en el momento de la evaluación. La confiabilidad no solamente es el producto directo de la cantidad, sino también del tipo de información que incluimos en la evaluación. En una evaluación se puede incluir una gran cantidad de registros de hermanos, padres, abuelos, etcétera. Sin embargo, este tipo de información no aumenta mucho la confiabilidad. La información que es más importante y que tiene el mayor impacto sobre la confiabilidad es la información de los hijos. Entonces, entre más hijos registremos para un semental en la sucesión, pues obviamente la confiabilidad de la DEP de ese semental cada vez va a ser mayor. Visto de otra manera, podríamos decir que la información de los hijos de un toro contribuye más a la confiabilidad de los valores genéticos que la información de los nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente. Y esto se debe a que el padre en esta situación influye sobre la mitad del genotipo de los hijos, pero en contraste podemos ver que el padre solamente influye sobre sobre una cuarta parte del genotipo de los nietos, una octava parte del genotipo de los bisnietos, una 16ª parte del genotipo de los tataranietos, y así, generación con generación, esta proporción o este quebrado se va partiendo a la mitad, ¿no? Entonces podemos ver que la información de los hijos, nuevamente, es la que tiene el mayor impacto sobre la confiabilidad de las DEPs, y podríamos decir que la información de los nietos impacta poco, la información de los bisnietos muy poco, y la información de los tataranietos pues prácticamente no tendría ningún impacto sobre la confiabilidad. Además de las diferencias esperadas en la progenie, existen otros estadísticos que son útiles en la interpretación de los valores genéticos, y estos estadísticos son la tendencia genética, el cambio posible y las posiciones percentiles. La tendencia genética no es más que una muestra del progreso genético global de una raza a través de los años, y esta se obtiene graficando las DEPs promedio para cada año de información. Y aquí en esta gráfica hipotética podemos ver que el peso al destete ha aumentado de manera significativa durante los últimos 40 años, y también podríamos concluir que la presión de selección ha sido mucho mayor a partir del año de 1990 hasta el año 2010, ¿no? A diferencia, en esta otra gráfica, pues podemos ver que el peso al destete básicamente no ha cambiado nada, es el mismo desde 1970 al 2010. Entonces eso significa que no se ha realizado selección en esta población. Sin embargo, cuando no se ha realizado selección, la probabilidad de realizar progreso genético es mucho mayor, debido a que contamos con mayor variabilidad dentro de la población. Ya no me hace caso. Ok.
El cambio posible es el cambio que se puede esperar en una DEP basándonos en su confiabilidad. Y como ya comentamos, entre más alta es la confiabilidad, menor es la probabilidad de que la DEP cambie a medida que agregamos más información. Aquí en este otro cuadro estoy presentando valores típicos de cambio posible, también es un ejemplo hipotético, y el cambio posible, al igual que las DEPs, se expresa en las mismas unidades en las que se expresa la característica para la cual estamos estimando la DEP o estamos estimando el cambio posible. Entonces, obviamente, para estas características, el cambio posible se estaría expresando en kilogramos. Si estuviéramos hablando de circunferencia escrotal, pues el cambio posible sería en centímetros, ¿no? Entonces, en este ejemplo hipotético, estoy suponiendo que un semental tiene una DEP de 2.5 kilogramos para peso al nacimiento con una confiabilidad del 90%. Ahora, el cambio posible nos está diciendo que esta DEP va a cambiar o puede cambiar más o menos 0.89 kilogramos en una futura o en la siguiente evaluación genética. Entonces, eso significa que esta DEP puede tomar cualquier valor entre 1.61 y 3.39 kilogramos. 1.61 es el valor de la DEP menos una vez el cambio posible, y 3.39 es igual a la DEP más una vez el cambio posible que tenemos aquí, ¿no? Entonces, este intervalo se conoce como intervalo de confianza al 68% y nos está diciendo que existe una probabilidad del 68% que el verdadero valor genético de este animal, que lo estamos estimando a 2.5 kilogramos, se encuentre en este intervalo. Ahora, si queremos aumentar la confianza de que el valor genético se encuentre dentro de un intervalo, lo que tenemos que hacer es que a la DEP le restamos 2 veces este cambio posible y se lo sumamos 2 veces este mismo cambio posible, y entonces nos da un intervalo más amplio, y este intervalo se conoce como intervalo de confianza al 95%. Si quisiéramos un intervalo a 99%, entonces lo que haríamos es que a la DEP le restamos y le sumamos 3 veces este cambio posible, ¿no? Otra cosa que quisiera destacar aquí en este cuadro es que a medida que aumenta la magnitud de la característica, el cambio posible es mayor. O sea, hay una relación directa, ¿no? Las posiciones percentiles nos dicen o nos indican el porcentaje de animales que tienen una DEP que es mejor que la DEP del animal en el cual estoy interesado, un animal determinado. En estas posiciones percentiles, la DEP promedio siempre se encuentra, la DEP promedio de la raza se encuentra en el percentil 50. Y aquí traigo otro ejemplo hipotético. Y aquí estoy suponiendo que un productor tiene un semental con una DEP para peso al destete de 4.24 kilogramos, y ese productor quiere tener una idea de cómo está rankeado o posicionado su semental en relación con todos los sementales que fueron evaluados y que tuvieron 10 crías o más. Entonces, lo que el productor tendría que hacer es, para hacer un buen uso de estas tablas, es lanzar una línea horizontal hacia la columna de percentil, y se va a dar cuenta que esa DEP cae en el percentil 20. Entonces, la interpretación es que el 20% de los sementales con 10 crías o más y que participaron en la evaluación genética tienen una mejor DEP que su semental. Lo podríamos decir también de otra manera:
su semental está dentro del 20% mejor de la población. Aquí traigo otro ejemplo para una DEP para peso al año. No alcanzo aquí a ver bien, pero son como alrededor de 11 kilogramos. Lanzamos la línea horizontal y vemos que ese semental cae en el percentil 2, y entonces el productor puede decir que de todos los sementales que participaron en la evaluación y que tuvieron 10 crías o más, solamente el 2% tiene una DEP que es mejor que la de él, o ese semental cae dentro del 2% mejor de este tipo de población. Entonces podríamos concluir que este es un buen semental, o un muy buen semental. En teoría, un valor genético, una DEP, se puede calcular para cualquier cosa que podamos medir en el animal, siempre y cuando, como ya vimos, tengamos registros productivos de él, de parientes, y siempre y cuando conozcamos el pedigrí. Básicamente en el pedigrí tendríamos que tener quién es su padre y quién es su madre, y por esa razón es que actualmente existen valores genéticos pues para una gran cantidad de razas y para una gran cantidad de características, tanto de crecimiento como reproductivas, como de la canal medidas mediante ultrasonografía, y para otras características que están de moda, como requerimientos de energía y docilidad. Como ustedes ya se han dado cuenta, existen valores genéticos para toros, vacas, vaquillas, toros jóvenes, etcétera. Sin embargo, ustedes también ya han visto que prácticamente en los catálogos solamente aparecen diferencias esperadas en la progenie para sementales, y esto pues únicamente se debe a que los sementales tienen más descendientes, y algo muy importante es que los sementales son los que realmente tienen una mayor contribución genética a la población. Aquí traigo algunas definiciones de algunas DEPs, y algo que ya comenté, en el caso de la DEP para peso al nacimiento, se expresa en kilogramos. Esta predice el peso al nacimiento relativo de los hijos de un toro, y es un indicador de la probabilidad de distosia cuando nace el becerro. Valores más pequeños son más deseables, y obviamente se recomienda utilizar sementales con DEPs pequeñas, especialmente cuando estamos apareando los sementales con vaquillas. La DEP para peso al destete también se expresa en kilogramos. Esta predice el peso al destete relativo de los hijos de un toro. Valores grandes son más deseables, obviamente. Sin embargo, estas DEPs pueden tener poco valor si los productores negocian sus becerros más allá del destete, y esta DEP también se conoce como DEP para peso al destete directo. La DEP para leche, obviamente también se expresa en kilogramos. Esta predice el peso al destete relativo de los nietos de un toro debido a la producción de leche de sus hijas. Valores grandes son más deseables, sin embargo podrían ser indeseables si los recursos alimenticios son escasos en la explotación. Este tipo de DEPs obviamente no tienen ninguna utilidad en cruzamientos terminales, ya que las hembras pues se destinan para el abasto, y la DEP para leche también se conoce como DEP para habilidad lechera o DEP para habilidad materna. Y por último traigo aquí la DEP para peso al año. Se expresa también en kilogramos, predice el peso al destete relativo de los hijos de un toro. DEPs mayores pues obviamente son más deseables, pero si el productor lleva los becerros más allá, sobre todo en nuestras condiciones, al sacrificio, pues no tendría ninguna utilidad este tipo de DEP, ¿no? Tendríamos que poner atención en otro valor genético. Y eso es lo que traigo para compartir con ustedes en este tema.
Buenas tardes, doctor. Pues primero, muchas gracias por la plática, muy interesante. Me gustaría saber cómo puedo calcular la confiabilidad de una DEP y también si pudiera volver a explicar en las dos primeras diapositivas el cálculo de diferencia de una DEP de los toros cuando hablaba del toro A, B y C. Porque, por ejemplo, para el peso al destete se tomó primero A menos B y eso era la diferencia de kilos del A mayor que el B. Y en el peso al nacimiento se tomó menos, o sea, el B menos el A y también era el peso del A sobre el B. Entonces, no sé si los parámetros se toman, los criterios en los cuales se toman los parámetros para saber el orden de los factores. A menos B significa A mayor que B al final, en uno, y en el otro es al revés. No logro entender esa lógica matemática. Ok, sí me hacen, lo estás regresando, ¿verdad, Pepe? Sí. Estás buscando. Bueno, el cálculo de las confiabilidades realmente es a través de un procedimiento estadístico bastante complejo, difícil de explicar si no tienes una idea de ciertas cuestiones estadísticas, ¿no? Entonces, el cambio posible realmente es una especie o es un error estándar, o estaría fungiendo como error estándar para una media. Es decir, cuál es la probabilidad o en qué rango se estaría moviendo ese valor medio, ¿no? Entonces, no quisiera entrar en detalles de cómo se calcula, porque realmente sí es un procedimiento estadístico bastante complejo, ¿no? ¿Me regresas a una más? Uno para atrás. En el ejemplo donde está peso al destete. Si quiere, ahí con esa misma tabla podemos ver, por ejemplo, para calcular la diferencia entre A y B, para el destete se tomó A menos B. 24 menos 1, y eso de 23 se supone que era 23 kilos más los becerros del A que los del B, ¿verdad? Sí. Y, mira. a ver, permíteme un segundo. Y en la otra, el peso al nacimiento se tomó B menos A, que era 1 menos 3, y eso era 4, y se dijo que era 4 kilos más también. 4.1. Pero no entiendo ahí la diferencia. Okay. Simplemente fue acomodo nada más de los valores genéticos. Es un simple acomodo. Estamos comparando o contrastando la DEP del toro A con la DEP del toro B, ¿no? Entonces, estamos diciendo 24 menos 1 y la diferencia pues son 23, ¿no? Con la interpretación no tienes problema. No, ahí está muy claro. Correcto. Y en el segundo ejemplo se toma el B menos el A. ¿No lo has encontrado, Pepe? Ahí estamos. Ok, aquí simplemente es cuestión de acomodo. Yo puedo poner acá el A y acá el B. Pero eso cambiaría el resultado. No lo cambia. Pero al final, entonces quiere decir que son 4 kilos menos, no 4 kilos más. Es nada más asunto de interpretación. Mira, la DEP del toro A yo la puedo restar a la DEP del toro B. Entonces sería menos 3.1 menos 1. Eso es menos 4.1. ¿Y eso cuánto te da? Menos 4.1. Entonces aquí nada más es asunto, quizás la confusión está porque en el caso de peso al nacimiento, lo que buscamos es que las DEPs sean menores para no tener problemas al parto. En el caso de peso al destete, lo que buscamos es lo contrario, que las DEPs sean mayores para tener becerros más pesados.
¿Ok? Entonces, aquí la diferencia es absoluta, pero como el toro A tiene la menor DEP en relación con el toro B, entonces, como pesos al nacimiento bajos son deseables, entonces yo estoy diciendo que el toro A tendría crías 4.1 kilogramos menos pesadas al nacimiento en relación con el toro B. Aquí, no sé si recuerdes, cuando tenemos menos y menos, te da más, ¿no? Según la regla algebraica, menos por menos te da más. Entonces, 1 menos 3.1 es igual a 4.1. Y obviamente la diferencia es a favor del toro A, porque tiene la menor DEP. Entonces tú aquí puedes poner menos 3.1 menos 1 y te daría menos 4.1. Y simplemente la interpretación sigue siendo la misma. Las crías del toro A van a ser 4.1 kilogramos menos pesadas al nacimiento que las crías del toro B. Muchas gracias.